Buenas tardes a todos, bienvenidos. Para mí es un placer presentar hoy a Eva Leitman-Borer. Agradezco mucho que haya aceptado esta conferencia. Te doy la bienvenida, Eva, y Gracias. paso a leer el currículum de Eva. Eva Leitman-Borer, nacida en Budapest, Hungría, en julio de 1944, salvada por el embajador de España, Ángel Sambrit, justo entre las naciones. Su familia llegó a España en 1954 después de residir 7 años en Tánger. Estudió en el Liceo Francés y en 1968 se graduó en la Escuela de Intérprete de la Universidad de Ginebra, Suiza. Se casó en París con Elías Benatar, donde residió 10 años y por razones profesionales de su marido se trasladó a Caracas, Venezuela. En Caracas desempeñó el cargo de directora de la Oficina de Turismo de Francia y responsable de turismo en Air France. En 1993 se traslada a Madrid y sigue 4 años en la Oficina de Turismo de Francia en España. En Madrid se reintegra en la vida comunitaria judía y desempeña las siguientes actividades: vicepresidenta del Consejo Español de Mujeres Israelitas, secretaria y posteriormente presidenta de la Logia Maimónides de Madrid de Bnei Brit, perdón, presidenta del Consejo Español de Mujeres Israelitas con varios mandatos. Desde el 2005 al 2008, vicepresidenta de la primera de la Comunidad Judía de Madrid, de la Junta Directiva de la CJM, asesora de la Federación Española de Comunidades Judías de España para temas de Shoah. Del 2000 a 2020 colabora activamente en los actos de conmemoración de la Shoah, tanto a nivel comunitario como a nivel autonómico, Asamblea de Madrid y Nacional, Congreso de los Diputados, con la Comunidad Judía de Madrid, así como en el Centro Sefarad Israel. Del 2019 al 2021, vocal responsable de Asuntos Sociales y Memoria del Recuerdo de la Shoah en la Junta Directiva de la CJM. En 2020 recibe nada menos que la distinción de la Cruz de Oro al Mérito de Hungría de su presidente, János Áder, por su labor de preservación de la memoria de las víctimas húngaras del Holocausto y de los supervivientes refugiados en España durante aquella época. Noviembre de 2021, presentación del libro Los papeles secretos de Pape, editado por Nagrela Editores y escrito por la periodista Alexandra Sinigio, relatando parte de la historia de su familia durante la Shoah en Hungría y su llegada a España. Actualmente es patrona fundadora y vicepresidenta de la Fundación Violeta Friedman y en los últimos 10 años imparte charlas sobre la Shoah en colegios, institutos e instituciones. Recientemente se presentó en Centros Sefarad Israel y patrocinado por la Embajada de Hungría en España la traducción del libro Los papeles secretos de Pape en húngaro. Orgullosa madre de Daniel ZL, Claire y Rafael, y abuela de Andrea, Chicago, Rebeca y Daniel, París, y Jaime, Gabriela y Benjamín, en Madrid. Pues adelante, queremos conocer tu historia. Eva, bienvenida. Gracias por contar y escuchar todo eso. Ante todo, quisiera agradecer a la Federación de Comunidades Judías de España la invitación a hacer esta charla, a ti, Estrella, por tu amabilidad y a todos los amigos, conocidos y amigos nuevos por conectarse y escucharme. Ante todo, no puedo no manifestar una pequeña alegría de saber que tal vez se firme un acuerdo hoy para liberar los rehenes, si Dios quiere. Es una noticia para todos importantes y no podía no mencionarla. Bueno, como dijo Estrella, soy Eva Leitman-Borer, conocida también como Eva Benatar por el apellido de mi marido, y desde 1954 soy española, húngara y judía. Como superviviente, hija de supervivientes del Holocausto, quiero señalar que nuestra casa
prácticamente nunca se hablaba de la Shoah. Nunca, cuando queríamos mi hermano y yo hacer alguna pregunta, como que nunca era el momento adecuado. No es que fuera tabú, pero no se hablaba de ello. Ya sea por reticencia a contar un terrible horror, un horror, o ya sea por protegernos de una mochila llena de desgracias y malos recuerdos. Ellos siempre miraron hacia adelante. Mis padres sobrevivieron con dignidad y resiliencia, con ganas de vivir, de mirar hacia adelante, creando fortaleza y sobre todo una familia. Quisiera decir también que dentro de pocos años quedarán muy pocos sobrevivientes y pocas personas que puedan contar en primera persona lo ocurrido en esos terribles años del nazismo. Quedará todo lo que habremos hecho los que podemos hacer algo. Quedarán las películas, quedarán los monumentos y quedarán las memorias que contarán los supervivientes. Y de ahí surgió un poco la necesidad para mí de poder escribir, sobre todo cuando falleció mi padre, Joseph Borel Zichrono Libraja, que me encontré en una caja fuerte que estaba en el comedor y que yo sabía que en esa caja fuerte no había ni joyas ni dinero. Me encontré con un fajo de documentos medio escondidos y empecé a mirarlos y eran papeles de trabajo de los años 70 y como mi sobrino Nicolás había trabajado con su padre, mi hermano Andrés, Zichrono Libraja, que trabajaba también con mi padre de bendita memoria, le llamé y le dije, ¿qué hago con esto? Y él me dijo, tira todo eso a la basura, tía Eva, esos son papeles viejos. Las personas mayores nos cuesta un poco tirar papeles. Y entonces empecé a mirar y para mi sorpresa, después de unos cuantos documentos de trabajo, me encontré con un fajo enorme, unas carpetas donde había unos documentos en todos los idiomas. Había documentos en húngaro, en español, algunos, pocos, en francés. Bueno, y eso me dejó muy perpleja porque primero descubrí una parte de mi historia que intuía, pero que no conocía realmente, completamente. Y pensé que si mi padre los había dejado escondidos y no los había destruido, era porque probablemente quería que yo los encontrara y que hiciera algo con ellos. Porque me extrañó, ¿no? De que no los hubiera, si estaban tan escondidos, ¿por qué no los ha destruido? Entonces, no me sentí capaz de hacerlo sola y recurrí a Alexandra, que junto con Susan y Rubén Lerner de la editorial Nagrela me ayudaron y me apoyaron muchísimo. Y el libro, para los que lo habéis leído y si no lo habéis leído, ahora mismo está agotado, pero volverá a editarse en poco tiempo. Está construido totalmente alrededor de documentos reales. Yo no quería hacer un libro de memorias, porque creo que la memoria es muy sentimental
y muchas veces se aleja de la realidad. Yo quería hacer algo que fuera verídico. Entonces, bueno, empecé yo ya en ese tiempo, dentro de mis funciones en diferentes juntas directivas, hablaba de la Shoah, pero hablaba en general de la Shoah. Ahora ya prefiero hablar de la Shoah húngara, porque finalmente cuando uno habla de 6 millones de judíos masacrados, asesinados, quemados, terrible, creo que es una masa de personas que no representa el horror, pero no representa lo que puede ser una familia judía normal, una familia judía de Centro Europa que tiene sus anhelos, que tiene sus hijos, sus proyectos, su vida, y creo que eso es lo importante, sus hijos, y que eso es lo que el nazismo ha querido destruir. También quiero unir a mi discurso de todas las víctimas del nazismo, evidentemente que con nosotros murieron los romas, los gitanos, las personas del colectivo LGTBI, los prisioneros políticos, entre ellos republicanos españoles, y muchos polacos también fueron masacrados por el nacionalsocialismo de Hitler y sus acólitos. Hablar hoy de la Shoah y de lo que ocurrió, no quiero mencionar, no quiero extenderme en el 7 de octubre, pero para nosotros también eso fue un pogromo y duele de igual manera y uno se siente identificado con lo que ocurrió y no solo con lo que ocurrió, sino el dolor de ser víctimas y al día siguiente verdugos sin ninguna preocupación ni sin ningún apoyo de ninguna ONG, ningún gobierno, de ninguna clase de manifestación en defensa de los horrores y de los crímenes sexuales, por ejemplo, a las mujeres. Ninguna ONG se manifestó. Bueno, ese tema no es el que toca, yo sigo hablando de mi familia. También quisiera comentaros que en Hungría los tiempos fueron diferentes a los tiempos de Alemania, Austria, Polonia, Checoslovaquia, porque al igual que el nazismo y las persecuciones empezaron con la noche de los cristales rotos, en Hungría todavía eso, no sé si las comunicaciones, claro, no eran las de hoy, y eso no les inquietó, tal vez les inquietó, pero no tanto tampoco. Mis abuelos maternos nacieron en un pueblo cerca del lago Balatón, llamado Balatón Fökayar, donde hubo en 1918 un pogromo, donde murió mi bisabuelo, y se mudaron a Budapest pensando que ahí encontrarían más seguridad. Mi abuelo Eugenio Roth emprendió una... Perdón, ahí ya estoy otra vez, perdón. Emprendió un negocio de transportes de camiones. Nació mi madre en 1920, Katy Borer Zichroná Libraja, y fue educada muy con
mucho mimo por mis abuelos, estuvo un año en Suiza, hablaba francés, hablaba alemán y húngaro, y a los 17 años se casó con mi padre biológico, Arthur Leitman, Zichrono Libraja también, que al poco tiempo se lo llevaron al servicio militar obligatorio en Hungría en ese momento. Mi hermano Tommy, que tristemente murió muy joven, nació en septiembre de 1938. Entre los papeles de papel secretos encontré el pasaporte de mi abuela y está sellado para tener un visado para salir de Hungría en 1939. Ella era una mujer que probablemente era emprendedora, valiente, realista, y pensó que había que irse de Hungría, que Hungría ya no era segura para los judíos. Debía de haber oído rumores y compró un visado por $5.000, que era mucho dinero en la época, para ir a Tánger. ¿Por qué a Tánger? Pues porque Tánger era zona internacional y era fácil de entrar ahí y de establecerse, y era el lugar donde finalmente se reunieron muchos exiliados y refugiados, mejor dicho, de Europa Central, a la espera de un visado para emigrar a Estados Unidos, a Canadá, América del Sur, etc. Y finalmente, a finales de 1939, después de que mi abuela se fuera con su cuñada, el gobierno húngaro empezó a aplicar las leyes de Nuremberg y cerraron las fronteras para los judíos. Pero todavía no empezaron de verdad las grandes persecuciones como en otros países. Mi padre se lo llevaron al servicio militar en 1940. Ya 27.000 judíos militares murieron de frío y por las condiciones infrahumanas que estaban viviendo en ese servicio militar que se convirtió en trabajos forzados. Mientras tanto, mi abuela Rosy y su cuñada Chilka, muy valientes, llegaron a Tánger después de un viaje largo, y lo que mejor sabían hacer ellas era cocinar. Alquilaron un local en la Place de France y abrieron un restaurante húngaro que no les fue tan mal. Hay una razón que desconozco. Ellas se fueron, vendieron el restaurante y se fueron a Madrid. En Madrid abrieron otro restaurante húngaro, que de ese sí tengo toda la documentación del Ministerio de Trabajo, etcétera, en la calle Jardines, cerca del Metro de Sevilla. No sé en realidad por qué se fueron ahí. Ahí ellas escribían cartas a Budapest, a mi madre, y el correo funcionaba muy bien, o sea que las cartas llegaban y el portero las debía de guardar, pero esas cartas tendrían su importancia un poco más tarde, unos años más tarde. Ese restaurante, la comida húngara no le gustaba mucho a los españoles de la época, y la mayoría de los clientes que tenían, y eso yo sí de alguna manera recuerdo que mi abuela alguna vez lo había comentado, que los españoles no les gustaba el goulash y todo lo que era comida con pimienta, con páprica y eso, y la clientela que tenía era una clientela de Europa Central con muchos espías que pululaban por Madrid
y a los que les gustaba ese tipo de comida. Y ellas oían conversaciones en alemán que ellos no pensaban que ellas entendían y sabían un poco lo que estaba ocurriendo. Mientras tanto, en Budapest las cosas iban complicándose bastante. Todavía empezaban un poquito a aplicar esas leyes de Nuremberg. Poco a poco se iba estrechando el cerco de las posibilidades de vida en Budapest. Al poco tiempo, en 1942, ya empezaron a echar a la gente de su casa, empezaron a la gente judía, evidentemente a los judíos, empezaron a confiscarles coches, bicicletas, radios y poco a poco a reducir, tenían prohibición de ejercer sus profesiones. En Budapest había muchísimos profesionales, arquitectos, médicos, científicos, y les restringieron sus posibilidades de trabajo e incluso a un momento dado solo podían salir 2 horas para comprar comida o hacer gestiones. Aún así, el que era el presidente, el jefe del gobierno húngaro, el almirante Horthy, estaba muy presionado por Hitler, perdón, y no quería, él permitió que deportaran a la gente del norte de Hungría, que murieron 50.000 personas también, creo, por lo que hoy podríamos llamar la Shoah por balas, por los Einsatzkommandos. Pero los judíos de Budapest, él de alguna manera trataba de, no protegerlos es una gran palabra, pero de mantenerlos en vida. Hasta que creo que raptaron a su hijo, le hicieron un chantaje y ya empezaron a guetoizar, a restringir todo y a guetoizar a la población húngara. Mi padre se pudo escapar, se encontró todavía con mi madre, pero no sé si le denunciaron y se lo llevaron, y ya en las marchas de la muerte en el 45 falleció, le asesinaron, no falleció, murió asesinado en las marchas de la muerte. Mi madre quedó embarazada, ya no tenían casa, estaban con mi abuelo, mi hermano Tommy y yo, y mi abuelo consiguió, le quedaba un poco de oro, consiguió que las aceptaran a mi madre 1 hora en una clínica privada para dar a luz. La maternidad, que es un momento tan bonito para cualquier mujer, para mi madre me imagino que debió de ser un horror, porque tenía 1 hora, no sé cómo pudo soportar eso. Ella estaba en condiciones muy difíciles, muy delgadita, muy sin comida y tratando de buscar refugio donde podían, estaban en el gueto. Y ese día, el 29 de junio de 1944, día en que yo nací, ya los alemanes, los nazis alemanes habían invadido Hungría
por las calles circulaban los cruz flechados, era el partido nazi húngaro, y eran incluso más crueles que los nazis alemanes y mataban a la gente por la calle, al que encontraban lo mataban. Y ese día también fue el día del gran bombardeo de la ciudad de Budapest por parte de los aliados. Ese día yo fui como el bebé milagro que nació. Mi madre pensaba que no podría sobrevivir, luego pensaron que me quedaba sorda por el ruido de las bombas, y al cabo de una hora me tuvo que envolver en un trapo y bajar a un refugio que había, creo que alguna vez eso sí mencionó, y esperar en una esquinita recién dada a luz con mi abuelo y mi hermano Tommy a que pasara todo el día con las bombas. En ese momento ya había muertos por la calle, muertos asesinados, y ya el cuerpo diplomático que estaba en la capital, en la ciudad de Budapest, empezaba a rechazar todo eso, no lo podía aceptar. Entre ellos, primero hablaré del ángel que nos salvó, nuestro ángel Sanz Briz. En la embajada de Hungría, todavía embajada, estaba el embajador Muriro, que fue el que se acordó que había una ley de la época de 1920 en la que todavía los españoles sefardíes podían tener la nacionalidad española. Él se acogió a esa ley y empezó a trabajar con eso. A Muriro le llamaron a Madrid y quedó en la legación ya española de Budapest un joven diplomático, Ángel Sanz Briz, zaragozano, muy joven, de 33 años. Su mujer tenía una niña pequeña y su mujer embarazada. Él la llevó hasta la frontera francesa para que ella volviera a Zaragoza, para ponerla a salvo, y él volvió y vio que tenía que hacer algo para salvar a todas esas personas judías que estaban muriendo de hambre, de inanición, y matados por la calle. Nada más que al borde del Danubio murieron más de 50.000 personas. No sé, para los que habéis estado en Budapest, sabéis que al borde del Danubio hay un monumento de recuerdo a esas personas que murieron asesinadas en el Danubio, que son unos zapatos abandonados por las personas que ellos, eso fue una acción de los cruz flechados, que ya no tenían muchas municiones y entonces ataban a 3 o 4 personas juntas, le pegaban un tiro a una y los tiraban al Danubio, y así morían pues el que habían matado y 3 o 4 más asesinados. Y el Danubio azul en ese momento lo llamaban el Danubio rojo, porque estaba teñido de la sangre de todos los asesinados. Mi madre y entonces, Ángel Sanz Briz pensó, tengo que hacer algo, y él con muchísimo ingenio él escribía al Ministerio de Asuntos Exteriores, donde el ministro era Gómez Jordana, para pedir instrucciones, y no le contestaban. A un momento le dijeron que podía expedir
200 pasaportes a sefardíes. Él pensó que con 200 pasaportes no hacían nada porque iban llegando personas a la embajada pidiendo refugio y él abría las puertas. Al cabo de un momento, él no tenía bastante espacio y yo creo que junto con la Joint, una organización americana de ayuda a los judíos, él alquiló 9 edificios, puso la bandera española y un cartel diciendo casa protegida por el gobierno español, cosa que no tenía ninguna legalidad realmente, pero que los húngaros y los alemanes pues respetaban porque pensaban que sí tenían la misma extraterritorialidad que la embajada húngara. Y ahí empezó a dar refugio a todas esas personas que venían implorando protección. Él empezó a pensar cómo hacía con esos 200 pasaportes que multiplicó por 2.500. Empezó a numerar pasaporte 1A, 1B, 1C, sin nunca pasar del número de 200. Y ahí, en vez de hacer pasaportes personales, hacía pasaportes familiares. Y con eso pudo salvar a 5.200 personas y también ayudarles no solo a darles refugio, sino él también, junto con otros diplomáticos como Raúl Wallenberg, de la Embajada de Suecia, Karl Lutz de la Embajada de Suiza, Monseñor Rota de la Nunciatura Apostólica, ellos todos han sido justos entre las naciones y ayudaban a los judíos a encontrar refugio y tratar de poder salir de ese infierno que era Budapest. En marzo de 1944, la Alemania nazi ya retrocedía en todos los frentes y Hitler todavía pensaba que lo más importante era terminar con los judíos húngaros. Para ello recurrió a su mejor experto de todos, que era Adolf Eichmann, que consiguió en solo 7 semanas, del 15 de mayo al 8 de julio de 1944, en 147 trenes. Eran trenes de ganado, de vagones donde habían transportado ganado. Tras 4 noches y 4 días de viaje, sin ninguna clase de higiene, ni comida, ni agua, en un trayecto de pesadilla y horror, fueron exterminados a su llegada 440.000 judíos húngaros, hombres, mujeres, niños, ancianos, de una manera horrible. Llegaban directos. No solo eso, sino que para ir más rápido, los que han estado en Auschwitz saben que en ese momento se construyó lo que llaman la rampa de los húngaros, porque hicieron una rampa especial para poder ir más deprisa sin tener que ir de la estación en camiones a los hornos, sino directamente exterminarlos. Era una obsesión para Hitler de terminar con los judíos húngaros y creo que murieron casi el 70% de la población judía húngara. Es una situación sobrecogedora. Budapest era un infierno
mi madre consiguió, después de dar a luz, en algún momento fue a su antigua casa para ver si podía coger ropa o si el portero la dejaba subir, pero ya había otra familia viviendo ahí. Pero lo que sí, le dio las cartas de España de mi madre. Y en ese momento le dijo: señora, hay unas casas españolas donde parece ser que acogen a los judíos. Y gracias a las cartas llegadas de España, mi madre, mi abuelo, mi hermano Tom y yo fuimos acogidos por Ángel Sanz Briz, que fue nuestro ángel salvador, y estuvimos ahí unos meses, creo. Yo no sé en qué momento, porque no tengo la historia completa, nadie me la ha contado, pero en los papeles de mi padre me encontré con una tarjeta de liberación a nombre de mi madre, de bendita memoria, Katy Leitman, en la época, liberada del subcampo de Ebense, que era un subcampo de Mauthausen. Yo siempre pensé que esa tarjeta era falsa. Rubén Lerner, mi editor, la mandó a Mauthausen, donde dijeron que era auténtica, ya que a principios de 1945 llegaron a Mauthausen 25.000 judíos húngaros. Y ahí llegaron mujeres también, porque normalmente en el campo de Mauthausen, que era el campo donde estaban recluidos unos 5.000 prisioneros políticos republicanos españoles, no había mujeres, pero en los subcampos sí. O sea que yo supongo que ella debió de salir para comprar comida o algo y se la llevaron. ¿Dónde estaba yo? No lo sé. Supongo que con mi abuelo, no lo sé. Bueno, consiguieron salvarse, mi madre pudo reunirse, volver a Budapest, la debieron de repatriar de alguna manera, no lo sé. Ella se encontró con mi abuelo. Hungría fue liberada, supuestamente liberada por los soviéticos poco después. Esa liberación no fue tal liberación. Los soviéticos, el ejército soviético eran ladrones, violadores, no eran lo que ellos esperaban, y cayó el telón de acero terrible que cortó Europa en la Europa de nosotros que conocemos de libertad y en la Europa soviética, bajo el yugo de los soviéticos, donde reinaba el comunismo y la miseria. Estuvimos ahí 2 años tratando de recuperar una vida. Mi madre creo que hacía algo de extraperlo, como todo el mundo, tratando de sobrevivir para comer, hasta que a través de la Cruz Roja pudo contactar con su madre. La Cruz Roja en Hungría no intervino casi nada, porque además Hungría era supuestamente un aliado de alguna manera de los nazis, y la central que tenían estaba en Praga. Había que llegar a Praga. Mi abuelo, como había servido en el ejército austrohúngaro y tenía camiones, conocía gente, pudieron de alguna manera por los caminos verdes llegar a Praga,
donde la Cruz Roja, donde mi abuela había mandado dinero para que nos lo entregara la Cruz Roja para llegar hasta Tánger. Creo que fueron días difíciles, ahí ya nos habían despojado de nuestra nacionalidad húngaro y ahí empezamos a ser apátridas y esto hemos vivido 10 años, esto era nuestro pasaporte de toda la familia con los sellos de viajes de todos. Ese viaje a Tánger tuvo una parada de 3 días en París. No, creo que nos quedamos en casa de unos conocidos de mi madre y en el metro mi madre se encontró con José Borrell, mi querido y adorado padre, que es el que me crió, el que yo siempre he conocido. Y ella le conocía porque creo que era un primo tercero de Artur, mi padre biológico, y ellos eran un poco del mismo grupo de amistades. Se lo encontró en el metro y le preguntó, ¿qué haces? Y él le contó que había estado en 3 campos de trabajo, que había sobrevivido porque él era contable en la tienda de telas de su familia y al ser contable le habían cogido en las cocinas para hacer la contabilidad de la comida. El que estaba en la cocina comía, podía o robar o le regalaban comida. Y también estaba al calor de la cocina. En Hungría en invierno puede hacer entre menos 15 o 20 grados bajo cero. O sea que con esa ropa de prisioneros de tela y a veces sin zapatos, era difícil sobrevivir. Él pudo hacerlo, le liberaron, se divorció y se fue a Bruselas primero y luego a París, pensando tal vez irse a Argentina, donde tenía un primo segundo. Pero tampoco quería irse muy lejos, lo dudaba porque él quería recuperar a su hijo, mi querido hermano Andrés Borrell, de Chronoli Praja. Mi madre le dijo, mira, mi madre tiene un restaurante, a lo mejor un hotel, a lo mejor te puede dar trabajo, vente con nosotros. Se fue a Tánger, se enamoraron de Tánger. Para eso sí me contó, de las pocas cosas que me contó mi madre, es que llegar a Tánger, ver el mar, ver el cielo azul, ver naranjas, ver palmeras, se enamoraron de Tánger. Era como volver a vivir, era como dejar atrás todas las miserias, el frío, el tiempo gris, los bombardeos, Budapest destruida, las calles llenas de muertos, bueno, algo terrible. A los 2 años se casaron, 3 años después, yo no sé muy bien cómo hizo mi padre, pero consiguió que mi hermano Andris, su hijo, pudiera venir a Tánger y mi abuela en ese momento ya tenía el Hotel Paradis en el Monte Viejo, que algunos de vosotros conocéis, y ahí vivimos hasta el año 54. Ellos fueron muy felices, yo fui una niña un poco solitaria, vivíamos arriba en el monte, estaba todo el día subida a un árbol, tenía raquitismo, venía un médico a pincharme una vez por semana con unas agujas enormes de vitamina B12
Y a veces cuando llovía el coche de mi abuelo no arrancaba porque había barro. Y yo iba al colegio en burro. Os puedo asegurar que me daba mucha vergüenza llegar al colegio encima de un burro. Creo que es de las cosas que de pequeña que recuerdo, que me miraba la gente ahí en Tánger, todo el mundo llegaba con coches grandes americanos y Eva Leitman ahí montada en un burro. Bueno, en 1954, cuando empezaron un poco los movimientos de independencia, mi madre y mi abuela dijeron aquí hay que irse, y mi padre consiguió un trabajo en Madrid. Un amigo de él, Tibor Ratz, húngaro judío, le ofreció un empleo y llegamos a Madrid en 1954, un Madrid franquista, donde éramos un poco unos bichos un poco raros, éramos apátridas, húngaros, comíamos y hablábamos húngaro, pero mis padres encontraron en la comunidad judía una familia. La comunidad en ese momento estaba en un semisótano en la calle Cardenal Cisneros, un poco húmedo y triste. Mi hermano hizo su bar mitzvah ahí. Creo que fue la primera de los tiempos modernos, digamos, de antes de la época de la República. La comunidad, para muchos de vosotros que tal vez no sabéis, era principalmente una comunidad ashkenaz, con algunos estudiantes de Marruecos, tanto de Tánger como de Tetuán, principalmente, y mis padres eran personas que, aunque no poseían una fortuna, acogían a todo el que necesitara y tenían puertas abiertas en Shabbat. Yo recuerdo que el presidente era el señor Luis Blitz, el vicepresidente el señor Mazin, y poco a poco la comunidad se fue conformando y pudimos mudarnos a la comunidad de la calle del Pez y después construir nuestro propio centro Bet Yaakov. Mis padres siempre fueron comunitarios. Mi padre fue tesorero y miembro de juntas directivas durante 32 años. Mi madre participó en todas las actividades de mujeres y tal vez el recuerdo y el camino que nos dejaron a mi hermano y a mí hizo que nos involucráramos nosotros también en nuestra comunidad. También eran personas muy abiertas, puesto que no sé si realmente fueron fundadores o casi fundadores de la amistad judeocristiana, y fueron hasta les dieron la nacionalidad española a ellos en el año 70 y pocos, y mi madre, muy orgullosa con su acento húngaro, dijo: por fin yo estar española. O sea que estaba muy orgullosa. Yo la conseguí un poco antes por una amistad que tenía, y no sé, creo que estamos llegando un poco a la hora, no quiero extenderme más de la cuenta. Quiero decir que para mí siempre ha sido un orgullo decir que soy hija de José y Katy Borer, de bendita memoria,
Y también quiero decir que tengo un recuerdo emocionado por la valiente lucha de Violeta Friedman, Sigrona Liebreva, superviviente de Auschwitz, gran amiga de mi madre, que dedicó una buena parte de su vida a combatir el negacionismo y logró llevar a juicio a León de Grel, oficial de las Waffen-SS y refugiado en España. Creo que la Shoah es parte de nuestras vidas, personal mía, pero de todos, incluso de los que no estuvieron ahí. Y como dijo Elie Wiesel, Premio Nobel de la Paz, la indiferencia para mí es la personificación del mal y el deber del superviviente es dar testimonio de lo ocurrido. Los justos entre las naciones, como lo fueron Ángel Sanz Brice y tantos otros, son los que de alguna manera nos devuelven la fe en la bondad y la generosidad de las personas. Y yo creo que es a través de la educación, el conocimiento, el respeto al otro, así como el rechazo a todo tipo de negacionismo, de xenofobia, que trataremos de conseguir un mundo mejor. Muchas gracias. Creo que con esto... Muchísimas gracias, Eva, muchísimas gracias. Mira, que están aplaudiendo. Bueno, a ver quién quiere comentarle algo a Eva, que tenga la mano levantada. Yo enseguida abro el micrófono. Merceditas, me dice. Venga. Ya puedo, ¿se me oye? Sí, perfectamente. Ah, sí, bueno, porque mira que he estado disfrutando y emocionada porque, claro, no, sí, ya me oyen. Ah, sí, vale. No se creyó que no me oía ahí. Vale. Con Eva, ella sabe que yo a su madre la quería muchísimo, como todas las que le hemos conocido. Katy Bore era un personaje aquí en esta comunidad nuestra, muy querida, muy adorada por todos. Y todo esto que ella cuenta coincide que hace, no sé si 3 años, ¿cuánto tiempo, Bettina? Que estuvimos en Hungría. Antes de la pandemia fue. Antes de la pandemia estuvimos en Hungría y estuve con ella y estuve merendando con ella donde iba su madre con sus amigas a merendar. Bueno, una emoción para mí, que para mí estar con Eva y en el mismo sitio, una pastelería preciosa de... Gerbeau. Sí. ¿Cómo se llama? Gerbeau. Ah, es una pastelería suiza, pero húngara. ¡Uy, qué cosa más bonita! Y muy antigua, era la más antigua, ¿no? De Budapest. Sí, es de 1890 o algo así. Fue una experiencia muy bonita poder estar con su propia hija, Claro. que ha hablado tan bien, que lo has explicado tan bien, que yo creo que todas tenemos el corazón así latiéndonos, porque es una emoción. Estoy en vivo. Gracias, Merceditas. Y luego lo que dijo del Danubio, me emocionó eso mucho. El Danubio, que de azul no tiene nada, por supuesto, los zapatitos puestos allí delante del Danubio y todo esto que ha contado, de verdad que has estado maravillosa, Eva. Yo no me cansé. Bueno, el tiempo me ha faltado para hablar de otras cosas, pero bueno, ya que muy bien, ha hablado de muchas cosas. Bueno, nos quedaba una cosita por decir de Hungría, que a mí me llamó la atención, que para mí es la sinagoga más bonita que he visto en mi vida. La sinagoga de ahí es una cosa así como estrecha y muy alta. Yo creo que la más bonita, a lo mejor hay una más bonita, no sé, una maravilla. Y ese día que merendamos juntas, terminamos la merienda, ya anocheció y nos fuimos a la sinagoga. Y yo, pues, que disfruté muchísimo con mi querida Eva y te felicito que hayas dado esta explicación a todos estos señores que están aquí escuchándolo. Todos pensarán igual que yo, porque por supuesto, una explicación que llega al corazón, sale del corazón y el corazón. Le doy el paso a otras personas. Patricia, yo creo que Patricia quería comentar algo, ¿no, Patricia? Enhorabuena, Eva, como siempre, me encanta escucharte y como Mercedita no me canso de escucharte.
y decir que efectivamente yo con mi madre, cada vez que la iba a ver, la veía colgada al teléfono y con quién estaba hablando en húngaro o en castiborer. Era todos los días, y antes pagaban el teléfono, no era como ahora que tenés tarifas planas y tal, pero se pasaban el día hablando, eran súper amigas y yo afortunadamente luego heredé, o Eva me heredó a mí de amiga y bueno, somos como de la familia de toda la vida y bueno, quería apoyarla y darle las gracias por sus Gracias, palabras bonitas. gracias. Aisa. Tengo una pregunta. Eva, Cali. simplemente yo tengo una 2 pregunta. palabras. Ha sido muy emocionante todo lo que has contado y te lo agradezco que nos hayas informado y aclarado muchas cosas. Creemos que sabemos cosas, pero cada vez salen cosas más horribles, más Sí, es verdad. horribles. Sí. Muchas Mm. gracias por tu labor, que ha sido una labor muy bonita y sobre todo lo que haces en los colegios, que eso es muy, muy, muy importante. Gracias. ¿Cómo te acogen en los colegios, los alumnos? Muy bien, muy bien. Si supieras, os voy a contar 2 minutos un feedback que he tenido de un colegio que lo vais a oír, pero quería contároslo. Estuve hace unos meses, hace casi un año, en un colegio en Valencia. Yo en general, cuando voy a un colegio, llevo un libro para la biblioteca del colegio, dejé el libro, hice mi charla, me fue muy bien, adiós, adiós, encantada. A los 5 o 6 meses me llama la profesora, que es un encanto, y me dice: Eva, te voy a mandar por mail un trabajo que han hecho los chicos. Y es un cómic en inglés precioso, muy bien dibujado, sobre mi historia. Se llama An Angel Saved My Life, un ángel salvó mi vida. Y no solo eso, sino que ellos se presentaron a un concurso sobre mujeres judías y ganaron el primer premio. Es un premio de la Unión Europea de Shoah, y ganaron el primer premio y les invitaron a Budapest. O sea que es un feedback extraordinario y eso en la próxima edición del libro, si Dios quiere, lo van a poner. Pero es algo precioso que me emocionó muchísimo. Te lo has ganado. Gracias a ti. Cali creo que iba a decir algo, ¿no, Cali? Sí, a mí me emociona muchísimo y además me causa mucha admiración el que hayas podido recopilar ese montón de documentación, de vivencias, de cuando eras un bebé completamente, puesto que te lo tuvieron que contar. Y además es una cosa bastante impresionante porque la mayoría de la gente que ha vivido esos horrores, ya sea en campos de concentraciones nazi, y también los hubo en España, cuando la guerra española, cuando la guerra civil, normalmente las personas que han padecido esos horrores no los comunican a su familia. No participan de esa dolencia, no quieren hacer sufrir a su familia con esto. Y a lo mejor son gente que a lo mejor tienen pesadillas y de noche a lo mejor pues tienen pesadillas y gritan y sufren y eso, pero no lo comunican a su familia. Entonces tiene mucho mérito el que hayas podido compilar todas esas cosas. Luego también me quedó una duda. ¿Tu abuela y tu tía vivían en Madrid o volvieron también a Tánger con vosotros? Volvieron a Tánger y fue cuando tuvieron el Hotel Paradis durante 7 años. Pero volvieron a Tánger después de haber estado viviendo en Madrid con su restaurante. Sí, en el año 42. Así llegaron a Madrid. No sé. Y luego se fueron con ustedes a Tánger. Qué bien. No, nosotros llegamos directamente a Tánger. Ya estaban en Tánger. Ya habían dejado Madrid. Sí. Estupendo. Curioso, porque en Tánger sí que hubieron varias familias así de gente refugiada. Había muchas, ¿no? Varias, ¿no? Muchísimas familias. Muchas, sí.
no Sí. solo húngaras, había familias polacas, checas. Italianas también. Aquí hay un gran especialista entre nosotros, que es Jacobo, que sabe mucho de eso. Pues está levantando el dedo, lleva un rato levantando la mano. Jacobo, ¿Quién? come- Perdón. Jacobo, Jacobo. sí. Jacobo lleva un rato levantando la mano. Jacobo. Jacobo, te acabo de reactivar ahora ya. el audio. Bueno, nada, yo simplemente, Eva, conocía la historia por el libro y por la relación especial que tenemos contigo y con tu familia a lo largo del tiempo. Felicitarte por haber compartido. Habla más fuerte, que no se te oye bien. Exacto. Lo que quería era felicitarte por haber compartido lo que ha sido tu infancia, que en realidad es tu infancia, porque es tu infancia de bebé en Budapest, pero también tu infancia ya menos de bebé en Tánger. Creo que has narrado bien todas las vicisitudes que los judíos húngaros, los judíos centroeuropeos, los judíos de la Europa del Este tuvieron que pasar durante la guerra. Creo que algo que me ha afectado. Perdón, no se escucha. Habla un poquito más fuerte, por favor. Un poquito más. Algo que he pensado que es importante es que tu familia encontró una familia en la comunidad judía de Madrid desde el primer momento y fue parte de ella. No es que encontrar una familia de acogida, fue una parte importante de ella. Tu madre, tu padre y vosotros, tú y Ángel. Es decir, esto es algo a tener en cuenta. Sois una familia comunitaria y sabéis ayudar a crear comunidad. Y eso es una cosa que es muy importante. Gracias, Jacobo. He de decir que Jacobo para mí es un poco mi mentor, porque fue el que me introdujo realmente en lo que era trabajar para la comunidad y que me pidió que fuera su vicepresidenta en la junta directiva que él presidió, y eso me marcó mucho para toda mi vida comunitaria después. Tengo mucho que agradecerle. Para todo tu camino. Edith. Hola, Edith. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Eva, mi más sincera admiración, No. porque detrás de toda esta historia de dolor ha habido una historia de resiliencia y de heroísmo impresionante. Yo cada vez que escucho testimonios de este tipo, a mí el corazón se me sale, o sea, es demasiado la emoción que siento cuando escucho este tipo de testimonios y de cómo sobrevivieron a tanto dolor y a tanta tragedia, y que hoy estás aquí parada dando testimonio de esto y estás enseñando a muchas generaciones y a muchas personas. Mi más sincera admiración por eso. Y bueno, contar que tuve la oportunidad de viajar a Budapest, y en el hotel donde me quedé, casualmente está ahora ubicado justamente donde fue el gueto. Cuestión que a mí me causó, o sea, yo hice la reserva por Booking, cuando me desperté estaba la sinagoga al frente y luego estaba la calle. Cuando fui con el guía turístico me dijo toda esta parte era el gueto, y yo, madre mía, ¿dónde me he quedado? Y luego esa historia de dolor que está allí, los zapaticos en la orilla del río, de verdad que fue muy duro toda la historia de los judíos húngaros y en Budapest. Así que mi más sincera admiración. Gracias, gracias. Gracias, Edith. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias a ti, Eva. Yo también tengo que comentar. Siempre. Gracias a ti. Sí, yo tengo que comentar también que yo recuerdo haber escuchado que esto no lo comenté al principio, Fundación Tres Culturas,
tuvimos un acto y Eva dio una charla también muy emotiva, pero sí que es verdad que aquí en Zoom como que uno presta más atención. Así que muchísimas gracias, Eva. Muchísimas gracias por esta Estrella, charla. gracias a la Federación por invitarme, gracias a todos vosotros por escucharme y que Dios quiera que haya paz, que nuestros rehenes vuelvan y que Dios proteja a nuestros Jayalim y que tengamos paz. Amén, amén. Es nuestro Muchas mayor gracias, deseo muchas de gracias. todos. Gracias, Eva. Gracias, Gracias. bravo, Gracias. bravo, querida madre.